Saludar. Alejandro, ¿cómo te va? Patricio Luján de Córdoba Federal te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Patricio? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, la verdad que es una situación totalmente extrema, ¿no? De la que a veces nos tenemos que dar como entendidos los argentinos o naturalizar que, por ejemplo, no hay más GNC y debido al clima, debido a que la molécula es pesada, que no hay presión, que no importamos el GNC, mientras tanto la gente no puede cargar GNC, ¿no? Bueno, mira, efectivamente, acordate que esto es el segundo año consecutivo que está ocurriendo. El año pasado nos pasó exactamente lo mismo. Esto se debe a una imprevisión, a una postergación, digamos, de decisiones, no solamente de inversión, sino de declaración de emergencia. Es decir, esto quizás se hubiera podido resolver si se hubieran tomado actitudes más, yo te diría más conservadoras, a fin de evitar un suceso importantísimo como fue el que pasó hoy, que en la ciudad de Mar del Plata que se quedó sin gas. O sea, un delirio lo que pasó. Evidentemente, se quedaron, digamos, retrasaron una decisión que siempre es visible, que es la de cortar el GNC, que explica el 5% de la venta de gas en Argentina. Ese 5%, te lo menciono, digamos, para que vos pongas, digamos, sobre la balanza el nivel, digamos, de la crisis energética que estamos teniendo, ¿no es cierto? Esto, en una de esas, se hubieran cortado antes, cosa que hubiera sido visible como lo es, una de esas estaba, digamos, de semejante lío en el que hoy se ve, digamos, la Secretaría de Energía, ¿no es cierto? Porque la verdad que una imprevisión y una falta, digamos, de decisión política que mete ruido, ¿no? Ahora, digo esto porque yo puedo garantizar que estando en el interior y haciendo un producto televisivo, radial y streaming para Capital, Alejandro, que la gente no ha tomado conciencia, más que saber lo que es la orden de que no hay GNC, bueno, 24 horas, bueno, le ponemos nafta, pero también esto hace al impacto colateral a que puede ser la parte de residencial, comercial, industrial, porque esto no acaba ahí, sino es que si no están los mecanismos y la decisión política, esto va a ir en alza y no es alertar, es hablar con la verdad. Y eso es un tema que no ha tenido en cuenta este gobierno, que lo único que hace tal vez, y sin la bandería política, es tomar decisiones que son claves, ¿no? Y mira, esto pone en evidencia, mira, en invierno históricamente, en Argentina falta la infraestructura básica para transportar gas desde los lugares donde se produce hacia los lugares donde se consume. Eso ha pasado históricamente. En algunos casos te decían que no había gas, que no había reserva de gas, y ahora que te están diciendo de que Argentina tiene la reserva, una o la reserva más importante del mundo, la verdad que es muy difícil de explicar que te ocurra esto. Dicho esto, lo que yo que quiero señalar es que hace años que se desinvierte en infraestructura y la resultante es que cada vez tenemos crisis energéticas repetitivas y cada vez más profundas. Te recuerdo, el año pasado tuvimos un cese también de GNC porque estaba de rodillas el país con el consumo que tenía, a pesar de haber hecho el gasoducto, que no se habían terminado las plantas compresoras. Debe haber algún problema con las plantas compresoras porque este año se nos vuelve a presentar el mismo problema. Solamente que mucho más grave. Fíjate que se cae la provisión de gas natural a una ciudad como Mar del Plata. Pero también hay que señalar que, digamos, en términos energéticos, en el verano nosotros estuvimos rezándole a Dios para que no siga haciendo calor, porque aún con la industria absolutamente cortada como está en este momento, tuvimos un desastre, que nos explotaron los transformadores y las líneas de transmisión. De manera tal que cuando a vos te dicen que en cualquier momento se reactiva la economía,
hay muchas dudas que surgen, porque vos, para prender las máquinas necesarias para que la economía empiece a caminar de nuevo, necesitas energía y evidentemente no la estás teniendo. Entonces, vos que tenés un severo problema y estás esperando algo similar a lo que estuviste esperando por el segundo semestre o por los brotes verdes, o la lluvia de dólares, algo que finalmente nunca hay posibilidad de que se haya dado. Entonces, a mí me parece que hay que ser realista, me parece que hay que replantearse, reformularse la cuenta capital. Me parece que esto de seguir dando manotazo a ahogado y haciendo aparecer dinero desde las cuentas de inversión de capital, de infraestructura, me parece que finalmente te termina llevando más tarde o más temprano a estas crisis profundas que estamos viviendo permanentemente, ¿no? Alejandro, yo te escucho atentamente y ojalá que, digo siempre esto, ¿no? Porque si hay algo que el propio gobierno, por ejemplo ¿no? Y que también los otros gobiernos anteriores han tenido falencias como para con, en este caso, los comunicadores y periodistas, pero más haciendo incisivo a este gobierno que no para de agravios y cuestiones que hacen que la opinión pública diga, sí, gran parte del problema la tienen los periodistas y toda esta cuestión. Digo, la realidad esta de que estás contando significa que hoy, por ejemplo, está cortado el GNC en gran parte del país. Y también el aviso tal vez no tan positivo es para las industrias y para las residencias. Digo, esto puede llegar a pasar, que puede existir un faltante, ¿no? En las próximas horas, si este comité de emergencia no diluye esta posibilidad en potencial de quedarnos sin gas en la residencia y en la industria, ¿no? Porque hay industrias que han frenado en alguna parte del país por presión, ¿eh? No, te cuento, yo te voy a describir cómo es el procedimiento para que vos te quede claro que hoy no tenés consumo industrial. Lo primero que se corta es la provisión de gas a los productores eléctricos térmicos. Es decir, las centrales térmicas se le quita el gas y se le ordena generar con fuel oil que se importa. Ese es el primer paso. El segundo paso es mandar a corte cero a la industria. Es decir, hoy no tenés provisión de ninguna industria en el país de gas. Y el último paso es apelar ese 5% del consumo total, que es el GNC, y si vos alguno de estos cortes no los programás con cierta exactitud, lo que empezás a hacer es a desinflar los gasoductos, que son los lugares donde vos estás reservando algo de gas, y finalmente hoy estás esperando, que suba la temperatura, que la gente apague las estufas y que los productores inyecten cada vez más gas y que se inflen los caños para hoy a la noche zafar de otro problema más. Pero yo creo, la verdad que lo veo bastante difícil, que si no hay un cambio, climatológico importante, vamos a tener GNC cortado por algunos días, supongo. Vamos a seguir el caso. Yo agradezco, Alejandro, tu predisposición para darnos esta explicación, que además de ser técnica, también es coherente y vehemente para aquel que en este caso tiene, por ejemplo, su trabajo con un transporte taxis o remis o Uber, lo que fuera, algún repartidor, alguien que tenga un vehículo a GNC que le provee hoy un consumo del cual distinto a lo que es la nafta o el gasoil, ¿no? Y yo creo que hay que prestarle atención a estos detalles. Son señales propiamente del efecto de un plan económico y sin vapulear ninguna cuestión política, porque lo estamos viendo en los hechos, ¿no? Y lo que pasa que evidentemente todas las decisiones políticas tienen impacto sobre la realidad económica de todo el mundo. Vos lo estás citando, el tipo que tiene un Uber, un taxiflet, una estación de GNC, tipo que tiene una industria que no puede producir porque le cortaron el gas. Acá hay un montón de impactos. Es decir, la energía es un vector que tiene un montón de impactos, son impactos multidimensionales. Y finalmente esto en la riqueza y en la economía. Por eso te digo, no estamos bien. Esto que está pasando es muy grave, es muy grave. No hay antecedente histórico
de que una ciudad como Mar del Plata se haya quedado sin gas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí. yo te pregunto, vos que sos un periodista y estás informado, ¿sabés quién es el secretario de Energía de Argentina? La verdad que no. La señora Tetamanti. ¿Escuchaste que salga a decir algo? No, no, así como la señora Parece que acá Tetamanti, no- te soy nadie sincero, tiene o la sea, culpa. desconozco por una cuestión propiamente que este gobierno ha mostrado su gabinete y no lo ha mostrado, te digo, porque me pasó lo mismo con otro ministro que, por ejemplo, el ministro de Salud de la Nación, o sea, ha habido en este caso situaciones propias de un país que tiene cuestiones de salud, por ejemplo, y el propio ministro no ha salido, o sea, acá se basa en una cuestión troncal, por eso desconocía y que tampoco debo conocer tanto porque en definitiva para eso también están los grandes medios que pueden acercar la palabra de un ministro y tampoco la piden, o sea que imagínate Pero lo que digo, pasa. lo digo vos que sos un tipo súper informado, un periodista. Sí, sí, Lo sí, que te claro. quiero decir es que acá todo el mundo parece que esconde la mano, que las cosas pasan solamente por cuestiones de mala suerte. Y eso es mentira. Acá pasan las cosas porque las decisiones se están tomando equivocadamente. Evidentemente hay un gran desatino, una falta de, digamos, de consideración, de previsión, de decisión política que te lleva a la circunstancia que estamos viviendo, que te vuelvo a repetir, vos lo decís en términos de un remisero, muy en forma bien pedestre, pero el daño económico de esta crisis energética no es una pavada, es muy importante. Esto nos pasa en el medio de, digamos, de una lluvia, digamos, de información donde te dicen que Argentina se va a dedicar a exportar gas al mundo. Y resulta que no tenés gas ni para tu industria, ni para las estaciones de GNC, ni siquiera para los domicilios. Me parece que hay algo que hace ruido, ¿no es cierto? Totalmente. Alejandro, la verdad, un placer como siempre tenerte unos minutos y obviamente estaremos pendientes de este tema porque lo acabas de decir en medio de la charla que esto no nos asegura que si no hay una oficialización de que se retomaría la presión del gas para que el consumidor de GNC pueda, en este caso, la industria que más está afectada en los troncales de expendio de gas puedan volver a producir. Hay un frenate en la economía y de aquel pyme y de aquel emprendedor y de aquel laburante de todos los días. Hay que ver si esto dura por varios días, que ya es un antecedente histórico, y también ponerle a la luz de que este plan de contingencia, o el plan en este caso, es decir, que había un faltante de gas como lo han hecho otros gobiernos, porque en definitiva la decisión política de haber importado gas para que esto no suceda, por lo tanto una decisión política de este tema hoy no pondría en marcha espontáneamente, lleva un proceso propiamente, como dijiste vos, si se levanta la temperatura, empiezan a poner los mínimos, ese consumo hará que la presión esta noche empiece a volver y obviamente esperando la voz de quienes son los jerarcas de las áreas correspondientes que deben decir qué está pasando con el GNC, qué está pasando con el gas, la provisión de un servicio en Argentina, precisamente, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, exactamente. Habrá que ver. Gracias, Alejandro, te agradezco mucho la amabilidad con nosotros, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buen día, gracias. Alejandro Di Palma es uno de los responsables del gremio de combustibles de la provincia de Córdoba, Carlos, ¿no? Y acaba de ser muy claro, digamos, ¿no? O sea, uno no está tomando